El pasaje del Evangelio propuesto para este domingo 28 del tiempo ordinario está tomado de Marcos en el capítulo 10, versículos 17 al 30. Es la continuación inmediata del que escuchamos el domingo pasado y pone en el centro de la atención la cuestión de la riqueza. Nuestro pasaje tiene cuatro partes. Primero, el encuentro de Jesús con el rico, versículos 17 al 22. Segundo, el comentario de Jesús a la respuesta negativa del rico, versículo 23. Enseguida, en tercer lugar, la reacción sorprendida de los discípulos por el comentario hecho por Jesús y la respectiva aclaración. Finalmente, las palabras de Pedro y el complemento que le da Jesús, con lo cual se ratifica la verdad de la enseñanza sobre el valor de dejarlo todo para seguir a Jesús. Se trata de los versículos 28 al 30. En el comentario aparte que hemos hecho ya sobre este Evangelio y que podrás encontrar en otro video, podrás apreciar los detalles de este relato. Detengámonos aquí, de forma breve y puntual, en lo propio de cada una de estas partes, para que notemos la conexión con el conjunto de las otras lecturas del domingo. Primero, el encuentro entre Jesús y el rico en los versículos 17 al 22. Un rico quiere seguir a Jesús, pero no tiene la valentía de cortar con sus propiedades. Primero pone en evidencia delante del maestro su religiosidad. Luego Jesús le hace una propuesta que comienza con un gesto. Mirándolo, lo amó. Un detalle que es propio de este Evangelio de Marcos. Y es el mismo detalle con el que comienza la llamada a la orilla del lago de los cuatro primeros discípulos que eran pescadores, o también de Leví, cuando fue llamado en el despacho de los impuestos. Tenemos aquí, en esta mirada de Jesús, una pincelada deliciosa que muestra el sentimiento del Maestro, quien lo mira directamente y siente por él un afecto profundo. Jesús lo ama, lo llama y obra con él algo grande con su afecto. Con todo y esto, si bien este hombre se había presentado como un religioso practicante, no tuvo el coraje de dar el paso, de ir más allá, escuchando la invitación de Jesús, con la cual le respondía a su pregunta inicial: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús nota que este hombre se va triste y hace un comentario. Y aquí comienza la segunda parte del relato en el versículo 23. Jesús les hace caer en cuenta a sus discípulos que para aquellos que tienen riquezas es difícil salvarse. Dice Jesús: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello el pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿En qué radica la dificultad? Radica en el hecho de poner la seguridad de la vida en los bienes terrenales. Esto es lo que hace que le cueste tanto el desapegarse. Y vale la pena este apego cuando al final va a perderlo todo. Jesús le estaba ofreciendo a aquel rico un camino difícil, sí, pero mucho mejor. Y ante este planteamiento, los discípulos quedan confundidos, no captan. Y viene la tercera parte. Jesús ilumina esta perplejidad de los discípulos. Jesús les había venido proponiendo una visión extraña de sociedad. Les había planteado que marido y mujer tienen los mismos derechos, que pequeños y grandes cuentan igualmente. Y ahora alude a que la riqueza en sí misma no es una bendición, que no por ser rica una persona ya es bendecida por Dios. Está diciendo que para seguirlo a Él se requiere abandonar las riquezas. Se trata de enseñanzas que sus seguidores no logran asimilar fácilmente. De ahí
que le pongan algo de resistencia. Es como si le dijesen, ¿estás seguro? ¿Será a sí mismo? En el versículo 26, la pregunta está formulada así. ¿Y entonces quién puede salvarse? Y la respuesta de Jesús suena trágica, pero reveladora. Imposible salvarse por sí mismos. Quiere decir, una persona con sus solas fuerzas, por muy religiosa que sea, no puede salvarse. Pero aquí viene la buena noticia. Dice en el versículo 27, nada es imposible para Dios. O sea, todos pueden salvarse. Ninguno se puede salvar por sí mismo, pero aquel que se abandona en Dios lo obtiene todo. La salvación es ofrecida a todos, pero es obra de Dios. Entonces, de parte nuestra se requiere el saber abrirse al, al dar y al recibir. Superar la confianza en sí mismo, en esas fuerzas que dan una garantía, como ocurre con el caso de la riqueza. Por eso es tan difícil para un rico, porque está en una posición de poder, de seguridad basada en su propiedad adquirida. De ahí que la humildad y la disposición para el servicio generoso se le hagan más difícil. Instintivamente se cree dueño de la vida y de los otros. El rol social que ejerce lo vuelve prepotente, autosuficiente. Es necesario que todos, aun aquellos que son ricos y poderosos, reconozcan sus límites y su incapacidad. Quien abandona sus propias fuerzas, quien se fía en las manos del Señor, obtiene una gran recompensa. Esta es la sabiduría que Jesús propone. Entrar en el reino de Dios presupone ver la vida de una manera diferente de lo habitual. Difícil, pero posible. Como conclusión tenemos una cuarta parte, versículos 28 al 30, donde las palabras de Pedro y el complemento que le da Jesús muestran la verdad de esta enseñanza sobre un seguimiento que enruta un nuevo estilo de vida que desemboca en lo más alto posible, la vida eterna. Pedro le dice a Jesús, mostrando la otra cara de la moneda de la historia del rico. Versículo 28. Ya lo ves, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le responde en los versículos 29 y 30 de una manera espléndida. Vale la pena dejar resonar estas palabras finales muy despacio. Nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, se quedará sin recibir ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en el tiempo futuro vida eterna. De esta manera queda respondida la pregunta inicial del rico. En la primera lectura nos encontramos con un texto tomado del libro de la sabiduría en el capítulo 7, versículos 7 al 11. El libro de la sabiduría elogia la capacidad de saber vivir, o sea, la sabiduría. El autor nos hace escuchar las palabras del rey sabio Salomón. Recordemos, atención, que este libro fue escrito en Alejandría de Egipto unos 100 años antes de Cristo, probablemente, o tal vez un poco menos. Por lo tanto, al presentar como autor al rey Salomón, al darle voz a un personaje que había vivido 900 años antes, le está dando voz en realidad a un personaje literario que expresa lo propio de él, que es su manera de ver la vida, la sabiduría. Y es el antiguo y famoso rey rico, potente y sabio Salomón el que enseña a vivir a su pueblo de Israel. Y comienza diciendo en el versículo 7, atención, oré, oré y me fue dada la prudencia,
Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Comenzó con una oración, esto es, desde su relación con Dios. Él dice, miren, que he llegado a ser sabio porque he orado, porque he pedido el espíritu de la sabiduría que viene de Dios, la cual he preferido a coronas, cetros y tronos. He preferido la sabiduría a la riqueza, para, para que, porque todo el oro del mundo, comparado con la sabiduría, es como arena o fango, dicen los versículos 8 y 9. Pero va más lejos en el versículo 10. Este rey sabio dice haber preferido la sabiduría a la salud, la sabiduría a la belleza, la sabiduría a la mismísima luz. Si buscas la sabiduría, se te da lo demás y mucho más. Por eso concluye que con la sabiduría de Dios, Dios me lo da todo. Versículo 11. Con ella me vinieron todos los bienes, todos juntos. Y la sabiduría es Jesús en persona. Seguirlo a Él relativiza todo lo demás y lleva a liberarse de los apegos que quitan la paz interior, la libertad interior. La sintonía con el Evangelio es clara. Sigue a Jesús y gracias a Él lo recuperarás todo y multiplicado. Gozarás con el Señor, con su amor y para siempre, hasta la vida eterna. Te dará un amor que realmente puede saciarte y que no pasará. El Salmo responsorial, tomado del Salmo 90, 89 en la liturgia, le hace eco a estas palabras de Salomón, o mejor, prolonga la oración de Salomón. Responsorialmente repetimos una frase que está en el versículo 14. Sácianos, Señor, de tu misericordia, y estaremos alegres. Este salmo de 17 versículos tiene un gran sabor sapiencial. Seguimos en la línea de la sabiduría. Enseña a vivir sabiamente a través de un sereno ejercicio de discernimiento orante hecho desde el corazón, examinando nuestra manera de llevar el paso de los días, la cotidianidad. La primera parte de este salmo, que no se ora en esta ocasión, pone sobre el tapete un aspecto de la vida humana. Es un aspecto negativo, su capacidad, su caducidad y su fragilidad. Es lo que se ora en los primeros 10 versículos. Dice que nuestros años pasan rápido como un suspiro, que la vida es breve, que todos los días son como un corre-corre, un entretejido de proyectos bellos y de afanes, pero que al final morimos. ¿Y entonces para qué vivimos? Y es aquí donde se abre la segunda parte, la que sí recitamos en este domingo. El orante eleva una súplica para que Dios nos enseñe a vivir y de esta manera podamos superar los malestares y agobios que acompañan el paso de los días. De esta manera el Salmo traza una trayectoria ascendente que se eleva desde las honduras de la caducidad humana hasta la gran altura de una vida sólida e indestructible en Dios. El punto de partida de este nuevo horizonte se da cuando el orante pide el don de la sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, o sea, a calcular nuestros años, a vivir bien cada jornada, a ponderar cada paso que damos. Y dice él, y llegaremos a la sabiduría del corazón, a tener un corazón sabio. Y con una gran confianza, poniendo el corazón no en lo pasajero, no en las cosas de la tierra, sino en una persona, en aquel que es eterno, el ser humano, que es vano y precario, participará de una solidez indestructible y las obras que lleve a cabo lograrán una nueva estabilidad y permanencia. Por eso
decimos con el Salmo, baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. El Salmo reposa finalmente en la sutil esperanza de una vida que permanezca para siempre, que sea eterna, que supere el fantasma de la muerte, del vacío, de un final en la pulverización en una tumba. Enséñanos, Señor, a ponderar las cosas de esta manera, desde un amor primero, que es tu misericordia siempre desbordante, que nos llena de gozo y que colma de sentido cada día, que da plenitud de vida ahora y para siempre. Sí, Señor, por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Terminemos con la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 12 y 13. El pasaje de esta ocasión es un elogio de la palabra de Dios. Dice el autor de la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos del corazón. Más cortante que espada de doble filo es la palabra de Dios. Se compara entonces con esto que era inicialmente una arma mortal de doble filo, que entra, penetra, hiere, pero no. Aquí el efecto es el contrario. No mata, sana, restaura. Por lo tanto, no es una espada que como instrumento militar que es, mata, sino lo contrario. Se parecería más bien a un bisturí que sana a un enfermo. En este efecto está la obra de la palabra de Dios cada vez que la recibimos en lo hondo de nuestra existencia. ¿Y cómo hace esta obra que le es propia la santa palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es vida, es eficacia. Vida es viva que da vida. Es potencia que tiene eficacia. Y entra en la vida de las personas sacando a luz sus verdades más profundas. Nadie puede esconderse delante de Dios, porque su palabra es lámpara para nuestra oscuridad, de manera que lo que está escondido en el fondo del ser sale a la luz. ¿Pero para qué? ¿Para denunciarlo? No, para ser examinado, discernido y entonces curado. Sí, la palabra de Dios discierne los pensamientos y sentimientos del corazón. ¿Y para qué? Si escuchamos la palabra de Dios, respondemos, tú le permites que entre en ti, en lo hondo de tu ser, como espada de doble filo que penetra, sí, pero ella te iluminará y limpiará lo negativo. Pues bien, la palabra de Dios es nuestra sabiduría, la que nos da la sabiduría del corazón. Jesús nos da con la palabra del llamado, como hizo con el rico que preguntaba cómo alcanzar la vida eterna, cómo vivir feliz y en plenitud. Jesús nos da en su palabra, en su llamada, esta sabiduría para dirigir nuestras vidas hasta su plena realización. Recibir a Jesús como nuestra sabiduría significa saciarse y gozar de la vida de Dios para siempre. ¡Feliz domingo!